Dios nos habla a través de la palabra. 2 Corintios 3 dice que el Espíritu Santo escribe la revelación de esa palabra, la iluminación en nuestro corazón, en las tablas de carne de nuestro corazón. Es entender lo que Dios hizo. Las doctrinas de hoy día por eso son sensuales, se les llama así, sensualismo espiritual, porque viven hablando que Dios me habló al oído, los sueños, la interpretación de los sueños. Ahora, ¿estamos diciendo que los sueños no pueden venir? Sí pueden venir, pero tiene el Nuevo Testamento lo enseña claramente para qué es. Es para corregir, para direccionar mi vida, no la de los demás. Eso no es profecía, es para mi vida. Y bueno, más adelante vamos a tener clases de eso. Hay mucho que enseñar, pero esto que estamos hablando es lo básico. Aprendamos lo básico, aprendamos cómo Dios nos ha hablado y no nos va a hablar como Noé. Noé, hazte un arca, empieza a escribir que te voy a dar. Está bien, a nosotros no nos va a hablar así, porque consumado es, porque escrito está, dijo el Señor Jesús. ¿Sí ven? Y ahí empezamos. Ahora, si el Espíritu Santo nos está moviendo, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, mente, emociones y voluntad, y el Espíritu Santo está alimentando nuestro conocimiento, está alimentando nuestras emociones, porque lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi deber? Orar, estudiar la palabra para que todo se clarifique. Padre de familia, no, es que el Espíritu Santo me está hablando, que yo ya no estoy para este trabajo, ya me voy a salir del trabajo. Espera un momentico, estudie la palabra de Dios, ore. ¿Qué quiere Dios? Para que usted lo pueda entender y discernir, ¿cierto? La misma palabra de Dios dice que si una pareja está en muy mala situación, se dediquen a la oración, hagan una separación de cuerpos, se llama eso. Se dediquen a la oración y al ayuno para determinar, según la misma palabra de Dios, qué va a estar haciendo Dios. ¿Sí? Pero se golpean, se tratan de lo peor y van a la intimidad, que porque les es muy buena la reconciliación, y al otro día están otra vez peleando. Eso es enfermizo, eso es lo que hoy ustedes mismos llaman tóxico. La misma palabra de Dios dice que si es necesario parar, separación de cuerpos, y esperar que Dios haga la obra, hay que hacerlo, porque ahí se va a glorificar Dios a través del ayuno, a través del estudio bíblico, porque la carne se quebranta. Dios todo nos lo dice, cómo lo hagamos correctamente. Dice, si definitivamente se van a tener que separar un tiempo, oiga, separación es distinto a divorcio. Divorcio es definitivo, se acabó. Se van a tener que separar un tiempo, es eso, separación de cuerpos, no hay intimidad, no hay relación de pareja, el uno no tiene autoridad sobre el otro, sino que se van a dedicar al ayuno y a la oración, a ver cómo Dios restaura o cómo permanecen así. Por eso es que la palabra dice, si se separaron, vuelva con si se solucionan las cosas, vuelva con su pareja, o quédese así. O sea, no vuelva, pero no se puede volver a casar, no puede volver a tener otra pareja, porque es pecado de muerte delante de Dios, a no ser que uno de los dos sea incrédulo y en su incredulidad sea mundana, haga todo lo de la carne. Entonces eso podría autorizar un divorcio, ya divorcio definitivo, lo podría hacer, porque ya sería por yugo desigual, sería por obras de la carne de uno de los dos, que podría ser el mandato de Mateo 18 el Señor y 19, un adulterio, por ejemplo, ¿cierto? O que el cónyuge se vuelva bruja, ¿cierto? Practicante de ciencias ocultas o satanismo. Esos son causales de divorcio para un hijo de Dios. No, es que no puede, tengo que soportármelo así. Usted imagínese usted orando y el otro haciendo brujería allá al lado. ¿Por qué?
Todo lo llevan a los extremos. No, eso no se puede. ¿Sí ven? Entonces se imagina usted orando, ayunando, y el otro trayendo los huesos de muerto del cementerio para hacer la brujería de ahí en la casa. ¿Ah? Sí, como mismo por allá dándole caldo de muerto. Está bien eso es lo que queremos de nuestra iglesia, que sea esto, que sea social, para que podamos intimar. Pero para dejar que Caro termine la exposición, cierro mi paréntesis. Digámoslo en una sola palabra sencilla. Dios habló cara a cara y directamente en el Antiguo Testamento. ¿Y de quién habló? Dios. Del Salvador. Mire, salvación. Eso es Jesucristo. Todo es tipo y sombra. Cuando el Señor vino, ya dijo que escrito estaba, reprendiendo a Satanás. Escrito está. Habló Jesús ya de la suficiencia de la sola escritura. Luego hablamos que la palabra es para redarguir, para instruir, para corregir, y dijimos que no es de interpretación privada. O sea que aquí las promesas no son solo para uno. Dios te promete hoy, hermano. No, Dios le promete a la iglesia. Ahora, lo que pasa es que muchos miembros de la iglesia no cumplen con el requisito, porque es que no le dicen, para que todo eso pase, tienes que ser esto, esto y esto. Ahí mismo dice en la palabra de Dios: marido de una sola mujer, con tus hijos bajo sujeción. Tienes que ser un hombre de oración, de devocional. Tienes que ser una persona que siempre tenga el fruto del Espíritu Santo: paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, amor, bla, bla, bla. Esas son las condiciones. Entonces, por eso es que como no cumplimos las condiciones, nos fascina Satanás, la mente. Porque cuando no cumplimos las condiciones, y te voy a hacer grande, pastor, vas a tener la iglesia más grande de Colombia, pero no cumplo como pastor. ¿Ven? Porque es que el diablo le habla a uno al oído. Espere, Dios habla en su palabra y tengo yo que someterme, cumplir, porque Dios habla por su palabra. Con ustedes continúa Caro. Saludo a mis amigos de internet. Continuamos con el relato del diluvio. En los versículos del Génesis 7, del 2 al 10, el Señor le da unas instrucciones a Noé específicas de los animales que tenía que llevar al arca. Unos que eran limpios, dice la Reina Valera, o para las ofrendas. ¿Cuál sería la intimidad que Noé tenía con Dios, que le entendió al 100%? Lo dijimos hace 8 días. Caminó Noé en obediencia, como dice la hermana Fanny, pero en una intimidad, en una comunión totalmente, todo el tiempo, todos los días. Que el Señor no tuvo necesidad de decirle a Noé: es que los animales limpios son estos y los otros y los otros. Sino Noé simplemente entendió qué animales debía ir limpios. ¿Para qué? Para las ofrendas. Porque de ahí en adelante iba a venir toda esa ley de ofrendas que hubo cuando la ley de Moisés, ¿no? Que las palomitas y que los, no sé qué, las ovejitas, bueno, un poco de animalitos ahí todos raritos. Él lo supo sin que se lo dijera. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los animales, Noé se fue uno por uno a buscarlos? Amén. Porque Dios dice y se hace. Aún el animalito, la bestia, reconoce a su creador. Por eso el apóstol Pablo dice que no nos comportemos como animales irracionales. Porque si aún un animalito sabe que existe un creador, cuanto más nosotros que somos pensantes, que somos inteligentes. Ellos solamente escucharon que la voz de Dios les dijo: háganle a ver de aquí para allá. ¿Se imagínense el pobre Noé por ahí detrás de una manada de micos? O sea, ¿quién va a coger un mico? Pero Dios sí, como está diciendo la hermanita Patricia, mire la cantidad de aves que existen.
de pajaritos de distintos colores, tamaños, ¿cierto? Grandes, medianitos, pequeños. Hace así. Usted imagínese por allá Noé detrás de un avestruz. ¿Usted cree que ese animal se va a dejar comer? Muy difícil. Pero Dios sí le dio la orden al avestruz. Hágale por aquí que es más derecho, mija. Hágale, hágale. Los pajaritos todos entraron, los canaritos, todos los loritos, todos los animalitos. Y iban juiciositos en fila, dice el hermanito Henry. Exactamente. El diluvio llegó ni antes ni después. El diluvio llegó cuando dijo Dios que llegaría. El Señor dijo, viene en 7 días. Y llegó en 7 días. Aquí viene el segundo punto de nuestra prédica. El juicio sobre los incrédulos. Y vamos a leer Lucas 17, 26 al 30. Sí, señora. 26 al 30. No, capítulo 17, versículos del 26 al 30. 26. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. 27. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. 28. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. 29. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. 30. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Yo me salté un pedazo del 27. Dice, en esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Y dice acá en el versículo 30, que así será el día del regreso del Señor para nuestra época, actualmente, para la iglesia. Pareciera que todo va a seguir normal y cada uno estará en su locura y ocupados del tesoro de su corazón, llámese como se llama. Su trabajo, sus parrandas, sus borracheras, sus desenfrenos, sus drogas, el alcohol, las viejas, si es que a los hombres les gusta ser mujeriegos, las damas en sus quehaceres, las que son hacendosas, porque hoy en día de esas ya casi es como en vía de extinción. Hoy en día solo se preocupan es por lo exterior. Que estén hermosas por fuera, pero no importa qué haya por dentro. Y cada uno seguirá en lo suyo, hasta el día en que regrese el Señor. Y será en un momentico, en un abrir y cerrar de ojos. Eso dice el apóstol Pablo. En un abrir y cerrar de ojos, cuando usted menos se dio cuenta, ¿y esto qué pasó acá? Nadie quiso creer a la predicación de Noé durante 120 años. Hasta el día en que el diluvio vino, cuando Dios dijo que vendría. ¿Qué sentiría esa gente? Cuando empezaron a ver que empezó a caer todo ese poco de agua, y peor aún cuando vieron que se abrió la tierra y salía agua. ¿Qué pensarían? Ay, ese anciano no estaba loco. Y yo creo que se fueron a golpearle allá a la puerta. ¿Y quién le iba a abrir? Si la puerta la cerró Dios, ¿quién les iba a abrir? ¿Qué vemos durante toda esta narrativa de estos versículos del 2 al 10 del Génesis 7? La fidelidad de Dios. Que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Cuando llegó el diluvio sobre la tierra, ¿cuántos años tenía Noé? 600 años.
Jesús advierte que los tiempos del fin serán como en los días de Noé, en una indiferencia total por las cosas espirituales. Hoy la gente no le gusta. Y la mayoría, si usted le pregunta qué cree en Dios, ¿qué le van a decir? Sí, claro, yo creo en Dios, pero a la manera de cada cual, en su propio Dios. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 11, en un Dios que no es Dios, en un Jesús que no es Jesús y en un Espíritu Santo que no es el Espíritu Santo. Vemos iglesias, por no hablar de otras, sino del cristianismo, abarrotadas de gente, hacen fila para entrar a un culto, pero a que les profeticen, a que les digan si van a tener dinero, casas, carros, beca, mujeres, hombres ricos, millonarios, que las pongan a vivir como ellas se lo merecen. Si se van a ganar el baloto, si van a ser sanos de la enfermedad. Dios sanó 10 leprosos. ¿Y cuántos volvieron? 1. ¿Qué quiere decir? El corazón infiel del hombre. Y no ha cambiado desde allá acá, sigue siendo exactamente igual. Dios por fidelidad predicó 120 años, mostró su justicia. ¿Quisieron creer? No. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Y en este tiempo para la iglesia será diferente? No. Se salvará una sola parte de las 4 partes de toda la totalidad de los habitantes de la tierra. Pero no por eso no nos rindamos en nuestra labor y en nuestra tarea de hablarle el evangelio a otros. Al vecino, al compañero de trabajo, a mis familiares, a mis hijos, al que Dios me vaya a colocar. Y así le digan religioso, así le digan fanático. De eso se trata. Al pobre Noé le dijeron loco, yo imagino que se le burlaban, le decían cualquier cosa, pero él siguió. Predicaba, pero siguió en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Por eso él creyó ese mensaje, por eso vino el juicio. Ese diluvio fue un juicio para la tierra. Y cuando el Señor regrese, habrá un juicio, y ese juicio será definitivo. No habrá más oportunidad, hermano. La oportunidad está aquí ahora. Hay un versículo en el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías que dice que todas las mañanas Dios trae una misericordia nueva. Y esa misericordia nueva es nada más que usted ya abrió los ojos, que usted está respirando. No importa si tiene salud o no la tiene, o la tiene más o menos. Ya está vivo. Y mientras usted esté vivo, hay una esperanza. ¿Cuál esperanza? De que usted se pueda alinear a los pensamientos de Dios, que pueda creer el evangelio tal y conforme está escrito, que algún día usted deje de ser necio y de pensar que usted tiene la razón, que no es que yo porque tengo que hacerle caso a ellos, si es que ellos mandan mi vida. No, Dios manda nuestra vida, porque nosotros solamente hablamos aquí lo que dice esto, lo que está escrito. El interés del pastor y el mío no es mandar su vida. Haga como quiera, pero no se le olvide que hay un Dios que paga conforme a nuestras obras, y que dentro de esa misericordia usted puede encontrar la salvación como la encontró un día Noé. Dios siempre nos va a brindar esa misericordia. El problema de esa época no era que se estaban casando, no eran los matrimonios que se festejaban. El problema era que no creían y no creyeron. El problema fue la incredulidad. Hoy para nosotros
El problema no es que usted trabaje, hermano, porque si no trabaja no come. El problema no es que usted compre casa. El problema no es que usted compre un carro. El problema no es que usted se vista bien. Ese no es el problema. El problema es que usted no quiere obedecerle a la voz de Dios. El problema es que usted siga teniendo incredulidad. Y vuelvo y repito, ¿por qué sabemos que hay incredulidad? Porque no obedecemos. Si le creyéramos a Dios, obedeceríamos lo que Dios nos dice. El problema no es que acá nos paremos a decir, hermano, es que embriagarse es pecado. Muchas veces el pastor lo ha dicho. ¿Se quiere tomar una polita, 2 politas? Hágale, tiene sed. De pronto alguien se lo invitó. Tómeselo. No, hermano, pero si usted se picó con eso, mejor no lo haga. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene ni todo me edifica. Y usted sabe en qué es débil. Si su debilidad, sean hombres o mujeres, es el sexo opuesto, no de papaya. No se ponga a estar muy cerca a alguien, a compartir mucho con alguien, porque la carne es débil. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Si su debilidad es la vanidad, evítela. Nadie le está diciendo que eso más que todo nos pasa a las mujeres, que andemos desgreñadas y no, que no olamos a rico, que no estemos bien vestidas. No, de eso no se trata. Se trata de que debemos ser, dice la palabra, modestas. De llevar un atuendo apropiado para ser yo una hija de Dios. Y eso no implica que yo no me pueda poner lo que a mí me gusta. Sea el atuendo bien portado. Ya, obviamente, hay atuendos hoy en día que para una hija de Dios no cabe. Hay unas vainas que uno dice, esa muchacha porque son así. Y no es que uno sea mojigato, es que ya hay cosas que uno dice, pues pucha, se pasó. Entonces, hay cosas y todos tenemos una debilidad. Si su debilidad es mentir, hermano, así se le venga al mundo encima, diga la verdad. Diga la verdad. Usted sabe cuál es su debilidad. Trabaje en esa debilidad. Créale a Dios, que Dios lo va a ayudar. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a justificar en Él. Dios nos va a proveer lo que necesitamos para entrar en ese último instante de la salvación, en la eternidad. El tercer punto, el evangelio en los días de Noé. Leímos la segunda carta del apóstol Pedro, que esa ya la leímos del 5 al 10. Nosotros vimos y leímos en el Génesis 7 que se rompieron todas las fuentes, ¿no? Dice que los abismos se rompieron y salieron las fuentes de agua, no solo las de arriba, sino las de abajo. Eso era todo lo que contenía la tierra por debajo en los mares y en la tierra firme. Ese hermoso relieve que hoy vemos de volcanes, nevados, montañas, todo eso salió del diluvio. La tierra no era así. La tierra no tenía esa geografía que hoy encontramos actualmente. La tierra era 50% tierra, 50% agua. Hoy es más agua que tierra, porque todo se deformó en el momento en que vino el diluvio. La pangea que rodeaba la tierra se rompió. Ya no estaba en un sistema invernadero. Ya dejó de ser el clima perfecto que existía. Ya no se iba a regar la tierra con el vapor, sino ya de aquí en adelante como nos ha tocado. Sol y agua, sol y agua. Y a veces se pasa mucho calor y a veces mucha agua.
Pero todo eso es a consecuencia ¿de qué? Del pecado, del juicio que Dios tuvo que hacer sobre la tierra para que nosotros creyésemos. Hoy, ¿por qué tiembla tanto? Yo no sé si ustedes de pronto escuchan noticias, ven noticias, tienen canales en sus plataformas de internet. Todos los días, hermano, está temblando en diferentes partes del mundo. Y ya no tiembla de 2, de 3, no. Tiembla de 6, de 7. Miremos qué día de 9 en Rusia. Ayer mismo tembló en otra parte de Rusia de 7. Anoche, como a la 1 de la mañana, tembló en Nueva York, en Manhattan. No más el que tuvimos en Bogotá. Ese ya fue muy durito. Nos iba moviendo como las cositas del Señor un poquito durito. Porque la tierra ya no siguió igual, ya no quedó acomodada igual desde el día en que se rompió todo esto. Hagan de cuenta que la tierra, cuando estaba perfecta dentro de su pangea, es como un bebé en el vientre de su mamita cuando está en gestación. El bebé dentro de la barriguita de la mamá, ¿cómo está? En un ambiente perfecto, en un clima perfecto, y lo tiene todo perfecto. Él tiene la temperatura ideal ahí dentro de su barriguita, en ese líquido amniótico. Él se alimenta perfectamente por ese cordón umbilical que conecta a la mamá con su hijito. Pero un día va a tener que salir de ahí y ya no va a ser tan perfecto, porque le va a tocar respirar por sí mismo, le va a tocar comer su tetica. Ya no va a ser igual. Va a sentir frío, va a sentir calor. Eso le pasó a la tierra el día que vino el diluvio. En el momento en que se rompió la pangea, ya no fue perfecto. Ya ese clima agradable ya no estaba. Todo se inundó. Nosotros estábamos leyendo que dice que cómo sería tanto el agua que cayó, que la barca quedó por encima de la tierra. Es como si hubiera tratado de salirse y ella estaba navegando como por encima. ¿Qué tanta cantidad de agua pudo haber caído? ¿A qué se refiere cuando dice las cataratas de los cielos? Habla del agua suspendida, tal vez en forma de vapor, que estaba por encima de la atmósfera, que creaba ese efecto invernadero, o sea, la pangea. Hubo un cataclismo. El agua caía a torrentes de los cielos y brotaba del suelo y de los mares. Según los científicos cristianos, hubo terremotos, maremotos y erupciones volcánicas por primera vez en la historia de la Tierra. Ustedes se podrán imaginar todo lo que está pasando allá. Un día pasará en la tierra. El día que vuelva el Señor, se escuchará un estruendo peor que ese. Y despertará a los que se quedan dormidos dentro de la iglesia. El Señor nos llama a estar vigilantes. Y no vigilantes de eso mismo, de como hacíamos en las iglesias de la prosperidad. Que un día nos congregaban y no dormíamos en toda la noche. Pues sí hace falta la vigilia, porque sí habla de vigilia. Pero estar vigilantes es estar atentos en el espíritu, estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra, hacer nuestros devocionales, orar, congregarnos, predicarle a otros, escudriñar, escuchar las predicaciones. En nuestro canal hay varias predicaciones de aquí mismo. Vuelve y repáselas, vuelva y escúchelas. Uno aquí de pronto cualquier cosita lo distrajo y se perdió de algo, pero uno vuelve y las escucha y algo vuelve y extrae. Hay otros siervos de Dios, aprobados por Dios, que nos pueden dar unos mensajes muy bonitos. No perdamos el tiempo, porque los tiempos son malos, hermano. Porque Dios pudo hacer todo lo que hizo. Porque Dios es Dios. Dios es poderoso. Noé no solo construyó un arca, también predicó y fue portador de buenas nuevas. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Somos portadores de buenas nuevas.
porque Dios con lo físico nos enseña lo espiritual. Y hoy, con ese ejemplo de Noé, nos dan las dos cosas. Construyó algo físico que nos estaba mostrando algo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo un día vendrá. No lo tengamos en tardanza, dijo el apóstol Pedro, porque un día sucederá, hermanos. Esto no es un cuento, no es una fantasía, no es una mitología, no fue que alguien se lo inventó, que el Señor volverá, el Señor volverá. Y de pronto estemos vivos, o de pronto no. Pero si estamos en la tumba, de allá nos va a sacar, porque esa es la promesa. Y yo le creo a Él. ¿Ustedes le creen a Dios? Amén. Pedro el apóstol nos dice que Dios no perdonó a los incrédulos de aquel tiempo y tampoco lo hará con los de hoy, que rechazan el evangelio, el verdadero evangelio. Dios es justo y soberano. Él provee todos los medios necesarios. Él da el mensaje y muestra paciencia, pero también ejecuta un juicio, porque el Señor es justo y en su justo juicio demanda una santidad, porque Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál es esa santidad? Hacer lo que a Dios le agrada delante de sus ojos. Tal vez pienso en la época de Noé, muchos escucharían de pronto el mensaje de Noé, pero siguieron viviendo su vida igual. Y la palabra de Dios dice que el que se encuentra con Cristo no vuelve a ser igual, porque Él nos hace unas nuevas criaturas. Si Él me hace una nueva criatura, ¿cómo puedo seguir yo viviendo de la mala manera de vivir? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo seguir revolcándome en la porquería de la cual Dios un día me quiso sacar? ¿Cómo quiero seguir en lo mismo? Eso pasó en ese momento. Empezamos ya a mirar en Génesis 7 que ¿quién cerró la puerta? Dios. ¿Por qué creen ustedes que Dios mismo cerró la puerta del arca? Ni para que adentro Noé no la abriera, ni para que afuera de pronto intentaran abrir a meterse. Y hoy para la iglesia es lo mismo. Él dice que tiene el número de los escogidos y que el día que se complete, ese día vendrá. Ni entrará uno más, ni uno menos. Los que son, son. Y yo confío en Dios por la fe, que ahí estamos nosotros, dentro de esos escogidos y esos justos. Génesis 4:22, miremoslo rápidamente. Génesis 4:22. Dice aquí el 4:22. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naamá. ¿Por qué 4:22? Dice que él, Lamec, que era descendiente de Caín, tuvo un hijo que se llama Tubal-Caín. ¿Que Tubal-Caín qué fue experto en qué? Y de hierro. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que Tubal-Caín sacó el bronce, el hierro? ¿De dónde? Empezó a excavar la tierra, a romper la tierra. ¿Dios mandó al hombre a romper la tierra? ¿De dónde le vino a Tubal-Caín ir a romper la tierra? De la maldad de su propio corazón. Entonces, ¿de dónde sacó Noé los materiales para el arca? De allá. Allá hizo trueques con allá con los descendientes de Caín. Dijo, venga hermano, deme esas puntillitas, esos
esclavitos y yo le doy tal vez de lo que él tenía. Porque Dios en su justicia lo hace todo perfecto. Para que ese barco, como dijimos hace 8 días, quedara perfecto para lo que se venía, porque no era cualquier cosita lo que ese barquito tenía que sobrellevar. El solo peso de los animales, como está diciendo la hermana Flor, imagínense. Y aparte de eso, que no se le fuera a entrar ni una gotica de agua por ningún ladito, sino que se perseveraran tanto los animales como los humanos que iban a estar ahí. Entonces, todo ese conocimiento, aún de lo malo, Dios lo usó para lo bueno. Y así es nuestro Dios hoy en día. ¿Cuántas cosas malas nos pasan? Pero es para el beneficio de nosotros mismos. Dios todo obra para bien a los que amamos al Señor conforme hemos sido llamados por Él. Todo obra para bien. Lo que usted vive, el trabajo que tiene, la enfermedad que tiene, lo que vive con sus hijos, con su pareja, en su economía, todo obra para bien. Dios no es injusto. Y de eso que estamos viviendo, Dios va a sacar un provecho. Y un provecho bueno. Para capacitarnos, para hacer de nosotros un Noé y poder entrar a la salvación. Cuarto punto, la obediencia y la soberanía de Dios. Ahí leímos del Génesis 7, de los versículos 4 al 16. La lluvia empezó a caer cuando Dios cerró la puerta del arca. ¿Había alguna forma de entrar al arca? No. ¿Podrían salvarse de alguna manera los que se quedaron afuera? Pero ya no. O sea, se cerró la puerta, ya no hubo posibilidad. Exacto. Si flotaban, si nadaban, si se montaban a un tronquito, ¿se iban a salvar? No. Así escalaran la montaña, ¿se iban a salvar? No. El día que Cristo vuelva por los suyos, ¿va a haber una forma de salvación? No. Esas películas que algún día vimos, yo no sé, yo sí vi varias películas del arrebatamiento y del rapto de la iglesia. Y que el Señor venía por su iglesia y se estrellaban los aviones, los carros, eso se armaba un caos. Pero los que quedaban, ahí sí creían y se salvaban porque Dios les iba a dar otra oportunidad. Mentira. El que se quedó se jodió. Así de sencillo. No hay otra oportunidad. Eso mismo lo que nos quiere decir Dios a través del arca de Noé. Dios brindó una oportunidad. Cristo ascendió a los cielos, digamos que hace 2025 años. Llevamos 2025 años de oportunidad a través de todos estos años. Hoy estamos viviendo estos años. Sea los años que usted tenga, los está viviendo. Sea los años que usted haya conocido del verdadero evangelio, Dios se los está proveyendo para que tengamos la oportunidad de entrar a esa final de la salvación. Porque el día que Él vuelva, vea hermano, ya no hay oportunidad. Porque es que dará la Biblia, pero ¿de qué va a servir si el Espíritu Santo ya no va a estar? El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros mostremos frutos dignos de arrepentimiento, porque Él es el que nos redarguye cuando estamos haciendo lo malo y cuando estamos pecando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Un rapto secreto? Eso no existe. Es un solo evento. Dios se lleva a los suyos y está en la tierra y ejerce su reino y ya se acabó y moraremos con Él por la eternidad. Eso le pasó a Noé. Lo metió en el arca, vino el diluvio, los de afuera se perdieron, no tuvieron otra oportunidad, ni flotando, ni en un tronco, ni nadando, ni escalando la montaña, ni absolutamente nada los pudo salvar del juicio de Dios.
y de no haber entrado en el arca del Señor, que tipifica la salvación, la vida eterna. Dios no es infiel a su palabra. Dios dio instrucciones precisas a Noé y él sin reservas las obedeció. Todo lo obedeció al pie de la letra. Todos los animales obedecieron a la voz de Dios, mostrando Dios su señorío, que Él es el Todopoderoso, que Él domina la creación, que pareciera en este mundo caótico en que vivimos que no existiera un Dios. Eso pareciera, pero a Dios no se le ha salido nada del control y sigue dominando la creación. Dios mismo cierra la puerta del arca, lo cual muestra que la salvación es obra divina y no humana. Porque si Dios no quisiera salvarnos, ¿quién lo va a obligar? Si Él no tuviera misericordia, ¿lo podríamos obligar? El apóstol Pablo dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y hoy contemplamos que Él ha querido tener misericordia de nosotros. Job 12:15, Job, el libro de Job. Job 12:15 nos dice: si Él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Y aparte de este pasaje hay otros muchísimos más que nos refuerzan que Dios controla las aguas y todos los tiempos, desde el inicio del Génesis 1, que fue la creación del mundo, y hasta el último día en que exista esta tierra tal y como la conocemos, antes de que nuestro Señor vuelva. Él ejercerá el dominio de su creación. ¿Dios cumplió lo que había predicado Noé durante 120 años? Sí. Todos se murieron, porque la palabra de Dios se cumple. ¿Hasta qué punto subieron las aguas del diluvio? Dice que 15 codos sobre todas las montañas altas. Más o menos eso equivale a 6.75 metros de altura. Entonces, ¿qué tan alta y qué tan ancha o qué tan larga podría haber sido el arca de Noé? Eso no era un barquito. Yo creo que lo que existe hoy no le da ni al tamaño de lo que llegó a ser el arca de Noé. ¿Quién dirigía el timón de esa barca? Dios mismo. Juan 3:8 nos dice: el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. O sea, nacen de nuevo. Nosotros no sabemos cómo se produce el nacimiento de nuevo. Lo produce el Espíritu Santo, pero no sabemos cómo. Porque lo que dice aquí el Señor es que no sabemos el viento a dónde va ni a dónde viene. Usted ve que sopló el viento, pero ni para dónde va, ni si se fue por allí o por allí. Asimismo, Dios tiene el control de todo, como sucedió en ese momento y como sucede hoy en día. Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas, de las vidas de nuestros hijos, de nuestra pareja, de absolutamente todo. Dios tiene el control.
Dios es fiel y cumple su palabra. El arca no necesitaba dirección humana porque Dios la guiaba. Noé no se glorió porque sabía que la salvación no fue por su obra, sino por gracia. Eso lo encontramos en Efesios 2, capítulo 9. El Señor dice que nosotros no debemos gloriarnos porque todo proviene de Él. Y la gloria es para Él. Lo que hasta aquí nosotros somos no ha sido por mérito propio, sino es porque Dios lo ha hecho en nosotros. Lo que otros ven en nosotros no es que berraquera de personas somos, es lo que Dios ha hecho en nosotros y ha producido en nosotros. Pero la fe sin obras es muerta. No es por obras para que nadie se gloríe. Y eso lo entendió perfectamente Noé. Él entendió que aunque predicó 120 años, él entendió que construyó tremendo barco. Él entendió que la gloria era para él. Que él era el que le había dado la sabiduría para construir el arca. Que él era el que le había dado ese nacimiento de nuevo para creer por justicia esa predicación y haberle predicado a los demás. No solo a los de su casa, sino a los que estaban a su alrededor. Y que fue por obra de él que se pudo salvar, que no era por mérito propio. Efesios 2:9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo no puedo aquí vanagloriarme y decir, no, es que yo ya soy salva, porque es que yo soy la berraca, la dura, la inteligente. No. A Dios no se le exige, a Dios no se le reclama, a Dios se le ruega, a Dios se le suplica, a Dios se le pide. Señor, sigue teniendo misericordia. Señor, sigue teniendo paciencia de mí. Señor, sigue bregando conmigo. Señor, sigue haciendo tu obra, tu propósito. Complétalo, Señor. Y no importa cómo vaya a llegar. Chueca, desbaratada, con artrosis, con artritis, en mi caso. Que mi queja de mis huesitos. Que me duelen mucho. Todos los días algo me duele. Pero yo le digo, Señor, no me interesa. No me importa cómo debe llegar, pero que llegue. Es preferible estar sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, dice el Señor. Pero entrar completicos con la lipo hecha, pero para el infierno. No importa ni interesa lo inteligentes que seamos, porque esa inteligencia tampoco proviene de nosotros. Es de Él. La sabiduría proviene de lo alto. Y hay que pedirle a Dios que nos provea de esa sabiduría para sortear todo lo que vivimos, las cosas que se nos presenten. Que yo no hable por hablar, que sea paciente con los demás, que mire a los demás con misericordia como Él me mira a mí todos los días. Porque yo a veces le pido a Dios que tenga paciencia conmigo, con mis pecados, con mis problemas. Pero a veces yo no soy paciente con el que tengo al lado. Llámese como se llama. Que así como yo quiero perdonar y quiero tener una buena relación con los de mi entorno, mi esposa, mis hijos, mis padres, ¿por qué me cuesta perdonar a aquel que no es de mi riñón? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre mi esposo o mi mamá y un hermano de la iglesia que de pronto hizo algo que a mí me incomodó? Ninguno, porque Dios no tiene acepción de personas. El mandato es perdonar, así como Él me perdona. ¿Dios hizo una excepción conmigo para perdonarme? No. Eso mismo hizo Noé. ¿Cuál es la aplicación para hoy? Nosotros los líderes, los pastores, los padres, los diáconos, las mamás, los hijos, estamos llamados a predicar la verdad bíblica tal cual como es. Dios es justo, es soberano y
es perfecto. Él no necesita que lo defendamos. Y a veces cuando nosotros le exponemos el evangelio a otros, queremos ayudarle a Dios, pasándolo por bueno. Él ya es bueno. Por perfecto y justo, ya lo es y siempre lo será. Así como Dios guardó el arca en las aguas, Él guarda hoy a su iglesia en medio del caos del mundo. ¿No hemos sido guardados, hermanos? Amén. Su fidelidad ha sido demasiada, hermanos. Y creo que hasta nos hemos aprovechado de la misericordia y de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y sus leyes naturales, como la flotación, y las leyes espirituales, como la fe, nunca fallarán. Aquellos que descubrieron la ley de la gravedad, ¿qué otra ley hay? La de la flotación y muchas otras, ya tienen un dueño, Dios. Todo lo que tú siembras, cosechas. Dios paga conforme a nuestras obras. Dios no nos va a dar ni más ni menos, porque es justo. Dios se provee para sí mismo, para todo, porque Él nos llama, nos capacita y nos salva. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer y obedecer. Yo no encontré a Dios, Él me encontró primero. Yo no lo amé, Él me amó primero. Él me perdonó, me justificó y me ha hecho una nueva criatura. Yo no puedo decir que estoy aquí por mérito propio, sino por el mérito de la cruz de Cristo. Por esa hermosa cruz en donde se derramó la sangre de un cordero perfecto que lavó mi pecado, que lavó mi porquería y que me llamó hoy y me capacitó para estar compartiendo con ustedes. La conclusión es que la historia de Noé no es solo un relato del pasado o un cuento de niños para los que hacen escuela dominical y poner al niño a pintar el arca de Noé. La historia de Noé es una advertencia que Dios le está dando a la iglesia, pero al mismo tiempo es una esperanza presente que la salvación vendrá, que la eternidad existe para nosotros como sus hijos, pero también para los que no quieren creer. Porque como dijo el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que así como nada es comparado con la eternidad y la salvación, tampoco nada es comparado con el infierno, hermanos. Y que Dios nos guarde y nos libre del fuego eterno. ¿Tú crees que hoy hay una puerta abierta? Amén. La palabra, el evangelio, la iglesia. Y voy a hacerte unas preguntas para que las contestes internamente. ¿Crees que estás dentro del arca de la fe? ¿Crees que tú estás proclamando la justicia de Dios como lo hizo Noé? Prediquemos el evangelio, mis amados hermanos. Hoy es tiempo de obedecerle al Señor, de creerle al Señor y de preparar a otros para el día del Señor. El evangelio no es un juego. El evangelio no es venir a sentarme a calentar una silla cada 8 días. Dios me dio unos dones y unos talentos que no los puedo enterrar. Porque Dios me va a demandar de esos dones y esos talentos. Yo sé que usted tiene muchas cosas por solucionar, que a veces se siente cansado,
que a veces sus propios pensamientos le juegan una mala pasada y usted se pone a pensar y a sobrepensar y vuelve y piensa y vuelve y piensa. No, pídale al Señor que lo ayude, que le dé el vigor para capacitarse, para seguir adelante, para cumplir con el propósito con el cual Dios lo llamó a usted, a cumplir una tarea y un servicio dentro de la iglesia del Señor. Pongámonos en nuestros pies y vamos a orar. Señor mío y Dios mío, gracias por la oportunidad que nos brindas hoy, Señor. Gracias porque sabemos y entendemos, Dios, que como en los tiempos de Noé preparaste un arca, capacitaste un hombre para predicar el evangelio de la justicia y de la salvación. Hoy nos has llamado a nosotros, nos estás capacitando a nosotros y nos has elegido para ser salvos dentro de esta eternidad, Señor. Que así como en los tiempos de Noé, Señor, el día que tú dijiste, ni antes ni después, de que iba a llover, llovió. Y destruiste todo lo que había sobre la faz de la tierra. Así será un día para la iglesia, Señor. Volverás lleno de gloria y de esplendor por tus hijos, por tu rebaño. Pero esta tierra tendrá que sufrir nuevamente un cataclismo, Señor, para crear nuevos cielos y nueva tierra y vivir contigo por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer, a tener fe. Capacítanos, te lo suplico, Señor. Ten misericordia de nosotros, Dios. Te ruego, mi Dios, que nos enseñes, así como le enseñaste a Noé. Y te suplico, Dios, que así como Noé creyó y fue pregonero de justicia, así seamos nosotros, Dios. Que podamos desaprender, Dios, todo aquello que no nos sirve, que nos estorba, que nos incomoda, Señor. Yo te ruego, Señor, que sí hagas hoy con nosotros. Te suplico que tu palabra, que la predicación sana de tu evangelio, tal y como está, Señor, nos limpie, porque tu palabra es verdad, y santifícanos en esa verdad, Señor. Te lo suplicamos, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Te ruego por mis hermanos, porque los ayudes, porque los levantes, porque les quites, Dios, el autosabotaje que se han colocado, Señor, para no crecer en ti, en el ministerio al que han sido llamados, en el don del servicio que tú les has brindado, Señor. Te suplico, Padre mío y Dios mío, te ruego, Dios, que nos ayudes, Señor. Más de lo que nos has ayudado, Señor. Ten piedad y misericordia, así como tuviste de Noé y de su familia. Hoy te suplicamos, Señor, por esta iglesia, Señor Campos Blancos, por cada uno de sus miembros, por cada uno de los que hoy están aquí, Señor, representando una familia, que puedan ir y ser pregoneros de justicia a sus hijos. Porque la primera misión de un cristiano es su familia, sus hijos, su pareja. Capacítanos para hablar adecuadamente tu evangelio, Señor, sin agregarle, Señor, sin quitarle lo que está escrito, Señor. Despierta, Señor, nuestra mente, despierta nuestra viveza para hablar. Danos, Señor, la valentía de hablar a otros de tu poder y del poder del evangelio, Dios. Y despiértanos, Señor, quita el letargo, Señor, que hay en algunos de mis hermanos, Señor, a la hora de la prédica, que se distraen, que se duermen. Yo entiendo, Señor, y más que nadie tú sabes que tal vez venimos cansados durante la semana, agotados físicamente, pero hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos a rendirnos ante ti para que nos limpies, para que nos ayudes a ser verdaderos hijos tuyos, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos por la fe que tú inclinas tu oído y nos escuchas, Dios. Gracias, mi Señor y mi Dios hermoso, precioso. Soberano es tu nombre, Señor. Grande eres,
Por eso hoy alabamos tu nombre, Señor Jesucristo, exaltamos tu nombre, Dios, y damos gracias a ti por todos los beneficios y por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque bienaventurados son los que tienen sed y hambre de justicia, Señor. Gracias, Dios, porque primero buscamos el reino de Dios y su justicia para que lo demás venga por añadidura, Señor mío y Dios mío. Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Dios, y amén.